Buenas noches, bienvenidos sean todos a su clase de Matemáticas 1. Hoy jueves 28 de agosto. Hoy vamos a dar inicio a la unidad 2. La unidad 2 tiene que ver con función. Entonces vamos a ver eh, la unidad 2. Allí la tenemos resaltada en la lámina. Es funciones y esa evaluación sería la primera del segundo corte. ¿Ok? Esa evaluación tendría un peso porcentual de 10%. Considero yo también que es un tema bastante digerible, bastante entendible. Este, es parecido a inecuaciones. Entonces pienso que es una evaluación pues que ustedes pudieran aprovechar para sacar buena nota allí. La evaluación que está programada para hoy jueves y mañana viernes, esa sería la segunda del primer corte. Con eso cerraríamos el primer corte. Y estaría yo corrigiendo esa evaluación durante el fin de semana para entregar las notas durante el mismo fin de semana. ¿Ok? Bien, vamos a iniciar esa de funciones, esta unidad. Los objetivos específicos que contemplan el programa de la asignatura, como primero tienen identificar funciones, su clasificación, determinar dominio y rango de una función. Vamos a ver qué significa dominio, qué significa rango y vamos a analizar a diferentes tipos de función. Claro, esto es una clase inicial hoy, mañana la continuaré. Bien, entonces hay un concepto de funciones para iniciar el tema. Dice que y, era una variable y, va a ser función de una variable x cuando a cada valor de la variable, x corresponden uno o varios valores determinados de la variable y. Ok, este es un poco, en los libros explican ejemplos como de la vida real para comenzar a entender un poco mejor esto, ¿no? No sé si ustedes este, eh, le serviría un ejemplo sencillo, pienso que es práctico. Tanto damas como caballeros, pues debería ser fácil verlo. Si ya nosotros sabemos que la mayoría de vehículos pues, que existe acá en Venezuela, el parque automotor acá en Venezuela es básicamente motores de combustión interna a base de gasolina, ¿verdad? Todos esos vehículos encienden y se movilizan gracias a la energía química contenida en un combustible y de esa forma pues ellos encienden el motor y se pueden movilizar. Digo que la mayoría del parque automotor porque ya existen carros eléctricos, ¿no? Entonces es otra tecnología que permite el movimiento. Entonces, por eso lo dije de esa manera, que la mayoría del parque de las unidades de vehículos que conforman el parque automotor venezolano, la mayoría son de combustión interna, a base de gasolina. Bien, sería lógico pensar que si estos motores funcionan con gasolina, ¿verdad? Y en la medida en que ellos están encendidos, ellos van consumiendo esos litros de gasolina que están en el tanque, ¿no? Entonces, sería lógico pensar que en la medida en que yo recorra kilómetros,
va a aumentar el consumo de gasolina. ¿Ves? Pudiéramos hablar como si tuviéramos dos variables, como que si tuviéramos una variable distancia o longitud, ¿verdad? La recorrida, la distancia recorrida, y dependiendo de esa distancia recorrida, entonces yo voy a tener otra variable que se llamaría consumo de litros, ¿verdad? Consumo de gasolina, y pudiera ser medidas en litros. Entonces, es más o menos ese el ejemplo de lo que quiere decir función. ¿Ves? La variable independiente sería la distancia. ¿Eh? Ese valor puede ser 10 metros, puede ser 10 kilómetros, puede ser de aquí a San Félix, más cerca, los que viven acá en Ciudad Guayana, Estado Bolívar. Eh, Puede ser hasta Ciudad Bolívar, un poco más lejos, puede ser a Maturín, un poco más lejos, y creo que tenemos algunos compañeros de Barcelona, estaban Suárez. Entonces, dependiendo de esa distancia recorrida, ¿verdad? Que su unidad de medida puede ser kilómetros, va a haber un valor para la variable dependiente que sería consumo de gasolina, que pudiera estar expresado en litros. Entonces, a mayor distancia, mayor será el consumo de gasolina. A menor distancia recorrida, entonces menor será el consumo de gasolina. ¿Eh? Entonces, eso es un ejemplo de una relación que hay entre dos variables, donde una variable es independiente y la otra sí depende. ¿Ok? Entonces, esa relación que existe entre esas dos variables puede ser una función. ¿Ves? Entonces, teniendo esa idea en mente, yo voy a releer el concepto. Entonces, el concepto de función dice que y es función de x cuando a cada valor de la variable x corresponde un valor determinado de la variable y. ¿Ok? Más o menos. Hay muchos otros ejemplos pues, de la vida cotidiana. Bien, en el área de matemática, utilizando ya la estructura matemática, si f es una función, ¿verdad? Le damos el nombre de f a esa función. Las funciones pueden ser varias letras, puede ser g, puede ser h. Que en este caso la función la llamamos f, se escribe de esta forma. ¿Ves? La función va a generar un par ordenado. Son dos variables, x y y. Pero la relación que existe entre x y y, ¿ok? La relación que existe entre estas dos es tal que y es función de x. ¿Ok? O sea, esta es la variable dependiente. Ella depende del valor que tenga x. Y x es la variable independiente. Eso es lo que quiere decir. Se dice que y es función de x. Es función. Depende del valor de x. Vamos a ver el concepto de dominio ahora. El dominio de una función es el conjunto de todos los valores posibles de x. ¿Ok? Se denota de esta forma. No, así como está acá, lo voy a resaltar. Se denota de esta forma. Don, don de dominio, dominio de f, que es como hemos llamado la función f. Fíjense que dice que el dominio es todos los posibles valores que x puede asumir. Entonces debemos asociar que dominio tiene que ver con la variable independiente. ¿Eh? Tiene que ver con la variable independiente. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de los kilómetros recorridos por un vehículo, los valores que puede asumir X es desde cero hasta infinito. ¿Eh? Porque si el carro está estacionado, no ha hecho ningún recorrido,
en ese momento equivale a cero. Cuando el vehículo empieza a moverse, entonces ya X va adquiriendo valores, 1 metro, 2 metros, 10 metros, 30 metros, etcétera, ¿ves? Va adquiriendo valores. En la medida que el vehículo se desplace, el valor de X va cambiando. Entonces, esos posibles valores que va asumiendo X, ese conjunto de posibles valores es lo que entendemos con el nombre de dominio. ¿Ok? Bien, vamos a ver el otro concepto, que es el de rango. Entonces, el rango de una función es el conjunto de todos los valores posibles de Y. Y se denota así como está acá. RGO, rango de la función f. Entonces, fíjense que el rango es todos los posibles valores que Y puede asumir. En este caso, el rango entonces acumula, agrupa todos los valores que va asumiendo Y, todos los valores que se obtienen en la función cuando yo le doy un valor a X. Entonces, volviendo al ejemplo del vehículo, en la medida que X va asumiendo valores de distancia, en esa misma medida que está variando, entonces yo voy obteniendo valores en Y, ¿verdad? Ya planteamos que en este caso Y puede ser consumo de gasolina, puede ser medido en litros de gasolina. Entonces, en la medida en que X va cambiando, Y también va cambiando, ¿ves? Si X vale cero, quiere decir de repente que el carro no está encendido, por ejemplo. Perdón. O, o está encendido, pero no se mueve y está en mínima. Entonces, su consumo es mínimo. Pudiéramos suponer que allí los litros de consumo son cero. No hay consumo. Es mínimo. En la medida en que X comienza a adquirir valores, el vehículo comienza a desplazarse, entonces Y comienza también a adquirir valores. Va aumentando 1/4 de litro, medio litro, el litro completo, 2 litros, etcétera. Va aumentando. Entonces, esos posibles valores que Y va asumiendo a lo largo de la función, ese conjunto, ese grupo de valores, eso es lo que llamamos el rango de una función. Entonces, a veces al principio tiende a confundir. Dominio siempre lo tienen que asociar con los valores de X, con los valores de la variable independiente. Y el rango se debe asociar con los valores de Y, con los valores de la variable dependiente. ¿Ok? Bien, hay un punto adicional que dice, toda función cuyo dominio y rango sean subconjuntos de los números reales se denomina función real de variable real. Entonces, cuando tengamos una función real de variable real, lo que estamos diciendo es que el dominio de esa función es un subconjunto de los números reales. ¿Okay? La X puede asumir valores reales, números reales. Y el rango que yo voy a obtener también van a ser subconjunto de los números reales. ¿Ok? Bien, también existen las operaciones con la función. Vamos a ver cuáles son esas operaciones. Eh, dice, sean las funciones f y g. Entonces, estamos hablando aquí de dos funciones. Una función se llama f y otra función se llama g. Entonces, teniendo estas dos funciones, veamos que se cumple la suma de dos funciones. Si yo tengo una función que suma, que es la función suma de f más g,
Eso es igual a que yo tenga la función f y le sumo la función g, ¿verdad? El resultado, la imagen. Igualmente, pasaría con la diferencia. La función diferencia es igual a restar el resultado de las dos funciones. Fx menos gx. Igualmente el producto y igualmente el cociente. Además de eso, eh, dice que en cada caso el dominio de la función viene dado por aquellos valores de x que son comunes a los dominios de f y g, salvo en el caso del cociente, en el cual debe excluirse entre los valores para x aquellos valores que hacen que g evaluado en x no me vaya a dar c. Eso quiere decir, en este caso, ¿no? En este caso que estoy yo resaltando acá. En el caso de dos funciones que yo estoy dividiendo, la función acá, el dominio de esta función, debe incluir los números reales, pero excepto los números que cuando yo evalúe la función g, no me vaya a dar cero aquí abajo, ¿eh? Porque nosotros entendemos que una función, cuando tiene un denominador cero, eso es una indefinición. Eso no debe existir. Entonces, por eso dice aquí que debe excluirse los valores de x para los cuales la función g sea igual a cero. Ok, entonces fíjense, vamos a ver otro tipo de función que se llama compuesta. La función compuesta eh, es donde una función es evaluada en otra función. Eso significa lo siguiente. Cuando usted ve solamente la G, ¿verdad? Voy a escoger acá, a resaltar acá en el marcador rojo, solamente la función G. Cuando usted ve esta función G y usted le ve la X, uno entiende que usted tomó la función G y la está evaluando en ese valor de X. ¿Ok? Donde vaya X, usted coloca el valor, efectúa las operaciones matemáticas y entonces usted me contestaría que el resultado de la función para X igual 3 es tanto. ¿Ok? Bien, entonces lo que uno coloque aquí dentro del paréntesis, eso es lo que uno le va a evaluar la función. Entonces, dése cuenta que usted agarra primero el valor de X y lo evalúa aquí dentro de G. El resultado que usted encuentra, el resultado de G, ese viene siendo el número de entrada para evaluar la función G. Eso es lo que significaría una función compuesta. Una función dentro de la otra. Usted evalúa primero una función y el resultado que le da a ella es el inicio para hacer la evaluación en la otra función. ¿Ok? Entonces, la notación de la función compuesta es como aparece acá. F, O, G. Y bueno, la manera de resolverlo es como está planteado acá en el segundo miembro. Una función que está siendo evaluada en otra función. Bien, dice que el dominio de la función compuesta es el conjunto de todos los x en el dominio de la función g, tales que esa función g se encuentra en el dominio de f. ¿Verdad? Esto es un poco más matemático lo que les estaba explicando ahorita. El dominio de una función compuesta es el dominio de g.
de la función que está más interna, ¿no? Es el dominio de G. Pero ese dominio de G, ¿verdad? Debe generar que estas imágenes, estos resultados que yo obtengo de evaluar la función G, esos resultados tienen que estar incluidos en el dominio de F. ¿Ok? Más o menos lo que quiere decir. De todas maneras, con ejemplos numéricos lo vamos a ver mejor. Bien, hay otro tipo de función que llamamos la función par. Entonces, la función es par, dice la definición, si para todo x en el dominio de la función se cumple que evaluar el opuesto, digamos así, ¿verdad? El opuesto con signo negativo, cuando yo evalúo la función en el opuesto, obtengo el mismo valor. Por eso es que hay un signo de igual. Obtengo el mismo valor que evaluar la función en el número. ¿Ok? Yo evalúo un número cualquiera y obtengo un valor de la función. Ese valor de la función va a ser igual que evaluar la función en el número opuesto. ¿Ok? Entonces, se supone que cuando usted le evalúa aquí en el número opuesto, a usted va a obtener el mismo valor de la función. El mismo valor que si usted evaluara el número cualquiera tomado. Entonces, cuando usted está en presencia de este fenómeno, cuando usted obtiene el mismo resultado, entonces esa es una función par. ¿Ves? Y yo le coloqué de ejemplo una función par aquí en la gráfica. Entonces, fíjense, para que ustedes entiendan mejor el concepto de función par. Por ejemplo, si yo tomara este valor acá de x, si yo tomara este valor, que posiblemente sea 0,1. De repente este número aquí es 0,1. Entonces, si yo lo tomo y evalúo la función, yo obtendría esta imagen. 0,2 sería la y. ¿Ok? Este valor acá sería entonces las coordenadas de este punto. Voy a cambiar aquí el marcador. Este valor acá posiblemente sea 0,1. Y el valor acá de imagen de referencia sería este, 0,2. Esa sería la imagen. Esa sería F. ¿Verdad? Si yo evalúo F en 0,1, el valor que tengo sería 0,2. ¿Verdad? Bien. Entonces, ¿qué me está diciendo acá el concepto? Que si yo a este número que escogí aquí, yo vuelvo a evaluar la función, pero con el número opuesto, yo voy a obtener la misma imagen. Eso es lo que está diciendo. Entonces, eso lo que quiere decir es lo siguiente, que yo, si tomo el valor opuesto acá, que sería el menos 0,1, si yo tomo este valor y vuelvo a obtener la misma imagen, vuelvo a obtener el mismo Y, eso es lo que quiere decir. Entonces, si ocurre esto, entonces la función que estamos trabajando en ese momento es una función par. Eso es lo que quiere decir. Cada número que usted tome acá en positivo, usted va a obtener una imagen. Pero por ser función par, cuando usted toma el número opuesto con el signo negativo y usted le busca la imagen, usted va a obtener la misma imagen, el mismo Y. Eso es lo que quiere decir. Todo número, cada número, usted va a obtener ese efecto. Cada vez que escoja un número, usted va a obtener la misma imagen.
entonces esto sería con esto, y esto sería con esto, y así sucesivamente. ¿Ok? Sí, entonces, este sería un ejemplo de una función A. Usted metiendo el número en la función o evaluando un número cualquiera en la función, si usted vuelve a evaluar la función, pero con el número puesto, usted va a obtener el mismo y. Eso es lo que se conoce como función par. Ok, vamos a continuar. Entonces, hay un otro concepto, función impar. Si para todo x en el dominio de la función f se cumple que, evaluando la función en el número opuesto, voy a obtener el opuesto del valor obtenido. Eso es lo que quiere decir acá. Si yo evalúo la función en el opuesto de x, entonces yo, si el resultado que yo obtengo es la misma función, pero ahora con signo negativo, o sea, con el opuesto, entonces yo estoy en presencia de una función impar. Entonces, fíjense, yo dejé la imagen acá para que lo analicemos y veamos que en este caso, esta función no es impar, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Si yo tomo el número negativo, por ejemplo, ¿verdad? Habíamos hablado que era menos A, cambia de marcador. Si yo tomo menos 0,1, si yo tomo este valor, el opuesto, el negativo, cuando yo evalúo la función, la y que yo obtengo es esta, que aproximadamente sería 0,4, pero es un número positivo. Cambio, acá en la función me está diciendo que cuando usted mete aquí el opuesto, usted va a obtener la función evaluada, pero con un signo negativo, o sea, el opuesto. ¿Eh? Y aquí no se está cumpliendo eso. Si yo metí este valor, la y que yo obtengo es aquí arriba, 0,4, está positiva. La forma para que eso pudiera dar negativo es que me diera ese valor, pero aquí abajo, ¿verdad? Me diera la imagen aquí abajo. Que aquí estuviera el menos 0,4. Ahí sí, para que yo la imagen la viniera a ubicar es por debajo, en la parte negativa del eje. Así sí. Entonces quiere decir que esta función cuadrática que estamos viendo en este momento, que es una parábola, ella no califica para ser una función impar. Ella califica para ser función par, pero impar no. Entonces, ya en la lámina siguiente, yo les voy a mostrar un ejemplo de una función impar para que la tengan presente. Ok. Bien, hay un concepto que se maneja mucho cuando estamos hablando de funciones, que es clasificar las funciones en sobreyectiva, inyectiva y biyectiva. Vamos a ver la primera, sobreyectiva. Entonces, dice así, es una función f, que esa simbología A flechita B, lo que me está indicando es que esa función tiene un dominio A, tiene como dominio un conjunto de números A,
y tiene como rango un conjunto de números B. Eso es lo que significa esa nomenclatura, ¿no? A flechita B. Entonces, aquí dice, una función f eh, que tiene dominio A y rango B, se dice que es sobreyectiva si su rango coincide con B. Es decir, que el rango de esa función f sea el conjunto de números B. Aquí está. Esto es lo que dice el enunciado, ¿verdad? Que una función será sobreyectiva si el rango de esa función coincide con el conjunto de números B. O dice aquí otra forma de verlo, que cuando yo evalúo la función en cualquier número o en todos los números que conforman el conjunto A, yo voy a obtener como imagen, como respuesta, yo voy a obtener elementos que están en el conjunto B, ¿verdad? Y claro, ya nosotros vimos el concepto de rango. Todos los elementos que, que se obtiene al evaluar una función, todo ese conjunto de elementos, esos son los que llamamos rangos, forman parte del rango de la función. Entonces, ese rango está representado por esta letra B mayúscula, ¿ok? Entonces, eso es la característica de una función sobreyectiva, que el rango de esa función coincide con ese conjunto B, ¿ok? O sea que en el conjunto B no va a sobrar elementos. También es una interpretación de esta característica. El conjunto B va a tener una cantidad de elementos, ¿verdad? Cuando yo evalúo esa función, cada vez que yo la evalúo, todo se va utilizando cada elemento del grupo B y se van a ir utilizando cada uno hasta completarlos todos, cada uno, hasta que se completa. No queda ningún elemento frío allí, todo se utiliza. Entonces, eso es lo que quiere decir acá, que su rango coincide con B. Fíjense, su rango coincide con B. O sea, todos los elementos que están en el grupo, en el conjunto B, van a ser imagen. Ninguno está allí por sorpresa, por casualidad, no. Todos los que están allí es porque van a ser imagen, porque se obtienen de evaluar la función F. Ok. Entonces esa sería la idea de sobreyectiva. Bien, y lo que es una función inyectiva, eh, que tiene como dominio A y rango B, se dice que es inyectiva sí y solo sí cuando yo tomo dos números del dominio. Si esos números son iguales, yo voy a obtener las mismas imágenes, ¿verdad? Y si esos dos números que tomé son diferentes, yo voy a obtener imágenes diferentes. Eso es lo que quiere decir este concepto. Fíjense para que vean que dice que la función va a ser inyectiva sí y solo sí. Y entonces aquí dice las imágenes. Si cuando yo evalúo f en el valor x1 es igual a la función f evaluada en el valor x2. Y estas dos evaluaciones, estas dos imágenes son iguales, eso implica que es que los dos números que yo tomé del dominio son iguales, son el mismo. O sea, si hay funciones que cumplen con esa característica, entonces podemos decir que esa